En este tiempo compartiremos la lección 11, el evangelismo de la Biblia. Hablaremos de 3 puntos importantes: el evangelismo de Jesús, el evangelismo que Jesús enseñó y quiénes son aquellos que realizarán el evangelismo de la Biblia. Comenzaremos con el punto 1, el evangelismo de Jesús. ¿Cómo evangelizó Jesús? Si vemos en Mateo 4:17, Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:23, Jesús predicaba y compartía el evangelio del reino. ¿Y cuál era el propósito de Jesús al predicar el evangelio del reino? Era buscar y llamar a los discípulos, a los dignos que Dios ya tenía preparados para encargarse de la evangelización mundial. Si vemos en Mateo 4:18 al 22 y en Juan 1:43 al 51, Jesús busca y llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Natanael. Fueron discípulos que reaccionaron al mensaje del evangelio. Y luego Jesús les empezó a enseñar acerca del evangelio del reino. En Mateo 9:35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué era lo que Jesús les enseñaba? ¿Qué era lo que Jesús les testificaba? En Lucas 4:16 dice la palabra que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús les estaba testificando que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías prometido. Y el versículo 21 dice la palabra y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mateo 9:35, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Jesús les reveló a los discípulos y a las multitudes a través de los milagros, sanidades y otras señales que Él mismo era el Cristo, el Mesías prometido. En Lucas 24, capítulo 24 y versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús mismo les testificó que Él era el Cristo de las escrituras. Todo el ministerio público de Jesús fue mostrar que Él es el Cristo. El punto 2, el evangelismo que Jesús enseñó. ¿Cómo enseñó Jesús el evangelismo? ¿Cómo les enseñó a los 12 discípulos? Vemos en Mateo capítulo 10 que les dio instrucciones en qué debían de enfocarse. En el versículo 7 les dijo que fuesen anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el versículo 11 les dijo que encontrasen a los dignos y que les compartiesen el testimonio del evangelio del reino. ¿Cómo les enseñó a los 70 discípulos? En Lucas capítulo 10 vemos que Jesús designó a 70 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades. Y en el versículo 6 les dijo que buscaran a los hijos de paz de casa en casa y que les dieran el testimonio del evangelio. Jesús enseñó el evangelismo a través de las parábolas de Mateo 13. ¿Qué nos enseña la parábola del sembrador? Que habrá diferentes reacciones al evangelio, pero que la tierra buena está lista para recibir la revelación del evangelio. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús también habló acerca de una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Jesús habló también acerca de la levadura. Parece que la levadura es poca, pero leuda toda la masa. Jesús nos enseña que una persona, aunque parezca pequeña, aunque parezca insignificante, va a salvar a todo su pueblo. Jesús enseñó que no es por nosotros que sucede la evangelización mundial, pero Dios usará nuestras vidas para cumplir su voluntad. Jesús también habló acerca de un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús también enseñó acerca de una perla de gran valor que un mercader busca, buenas perlas, y halla una perla preciosa. ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando? Jesús enseñó que hay que buscar al tesoro escondido, la perla preciosa, que son los dignos que Dios ya tiene preparados, que recibirán la revelación del evangelio. El punto 3, el evangelismo de la Biblia. ¿Con quiénes sucederá el evangelismo de la Biblia? Solo sucederá con aquellos que reciben la revelación del evangelio. ¿Y quiénes son los que recibirán esta revelación? Son los dignos, son los hijos de paz. Es la tierra buena, así como Jesús le enseñó a los 12 discípulos, así como Jesús les enseñó a los 70 discípulos, que aquellos que recibirán la revelación del evangelio
cumplirán con la voluntad del Padre. En Mateo 11:27 dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gálatas 1:12, el apóstol Pablo declara: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio solo se recibe por revelación. Y ahora, ¿qué hacer con los que reciben la revelación del Evangelio? Predicarles el testimonio que Jesús es el Cristo. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La mayoría está evangelizando, pero no estaban evangelizando con el evangelio de la Biblia. Muchos han escuchado el nombre de Jesús porque solamente se les fue anunciado, pero son pocos los que tienen el testimonio que Jesús es el Cristo. Y para esto son las predicaciones, para dar testimonio que Jesús es el Cristo. Y este testimonio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Vemos cómo Juan el Bautista, dice la palabra, que vino para dar testimonio que Jesús es el Cristo. Podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 7, versículo 8, 15, 32 y 34. Dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La palabra también nos habla acerca del testimonio de la mujer samaritana. Ella testificó que se había encontrado con Jesús, el Cristo, y dio el testimonio a toda una ciudad llamada Sicar. Esto lo dice en Juan 4:39. También la palabra del Señor nos habla acerca del testimonio del apóstol Juan. El apóstol Juan dio el testimonio verdadero. ¿Y cuál es el testimonio verdadero? Que Jesús es el Cristo. Podemos verlo en Juan 21:24, primera de Juan 1:2, primera de Juan 4:14 y Apocalipsis 1:2, primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Podemos ver también el testimonio de los apóstoles de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4 y versículo 33. Hechos 1:22. Y dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pablo se entregó por entero al testimonio que Jesús es el Cristo en Hechos 9:22, Hechos 17:3, 18:5, 20:24, 23:1 y segunda de Timoteo 1:8. Vemos el testimonio del apóstol Pablo. Dice la palabra que él se entregó por entero a la predicación de la palabra, testificando que Jesús es el Cristo. De la palabra del Señor nos habla también acerca del testimonio de Apolos. Apolos testificó a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo, porque con gran vehemencia, dice Hechos 18:28, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El testimonio de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo. Él mismo es el tema de todas las Escrituras, y en Cristo toda la Biblia haya unidad. En Juan 5:39 dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio del mensajero en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Dios nos está llamando como sus mensajeros para testificar hasta lo último de la tierra que Jesús es el Cristo. El evangelio es creer que Jesús es el Cristo. El evangelismo es buscar a los dignos, a los hijos de paz, a la tierra buena, que recibirán la revelación. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Testificarles constantemente que Jesús es el Cristo. Dios desea que todos sean salvos, y para salvar a todos hay dignos, hay hijos de paz. La tierra buena está lista, y esto es el evangelismo. Jesús es el Cristo.